Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy quiero hablarles de un tema urgente y necesario: la violencia de género, los derechos humanos y los retos que enfrentamos como sociedad para lograr la igualdad y la inclusión. Primero que nada, ¿por qué es tan importante hablar de la violencia de género? Es porque no se trata de un problema individual, sino de un fenómeno estructural. La cartilla de la CEDHNL explica que la violencia de género puede manifestarse de diferentes formas. La violencia física, cuando se atenta contra el cuerpo; la violencia psicológica, que incluye amenazas, humillaciones o aislamiento; la violencia económica y patrimonial, que limita la autonomía de las mujeres al controlar sus recursos; la violencia sexual, que vulnera la dignidad y la libertad; y más recientemente, la violencia digital, que ocurre a través de redes sociales y plataformas tecnológicas. Y aunque parezcan diferentes, todas estas formas de violencia comparten una raíz en común: la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, sostenida por estereotipos y prácticas culturales que normalizan la discriminación. Y justamente ahí radica el problema, cuando la violencia se vuelve cotidiana y casi invisible. Si nos situamos en el contexto mexicano, la situación es aún más preocupante. Nuestro país enfrenta cifras alarmantes. Cada día se reportan casos de feminicidios, miles de mujeres sufren violencia doméstica y muchas otras enfrentan discriminación laboral, acoso en los espacios públicos y falta de acceso equitativo a la justicia. Aquí entra un punto interesante que plantean García Barrera y Bausarrielli en su libro Género, Derecho y Tecnología. Ellos nos recuerdan que el derecho y la tecnología tienen un papel crucial en este tema. Por un lado, el derecho establece las normas para prevenir y sancionar la violencia. Sin leyes que protejan y sin mecanismos efectivos de justicia, las víctimas se quedan en la indefensión. Por otro lado, la tecnología es una arma de doble filo. Puede ser una herramienta para denunciar, para visibilizar y para apoyar, pero también puede ser un espacio de violencia digital y acoso si no existe una regulación adecuada. En este sentido, la violencia de género en México no solo se limita a lo cultural, también atraviesa lo legal, lo social y lo tecnológico. Ahora bien, para comprender la magnitud del problema, también debemos detenernos en conceptos clave como igualdad, inclusión y diversidad. Flores Dávila y Maquis Dauge, en su texto sobre diversidad sexual, nos recuerdan que hablar de igualdad no basta si no reconocemos las múltiples realidades de las personas. La igualdad sustantiva, por ejemplo, implica no solo dar los mismos derechos en papel, sino que garantizar que todas y todos tengan acceso real a las mismas oportunidades. La inclusión significa reconocer y valorar la diversidad, evitando que nadie quede fuera por razones de género, orientación sexual, etnia o condición social. Y cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos a un conjunto amplio de orientaciones e identidades que históricamente han sido marginadas y que siguen enfrentando normas específicas de violencia. Estos conceptos son fundamentales porque nos ayudan a entender que la lucha contra la violencia de género está concentrada con otras luchas sociales. No se trata solo de proteger a las mujeres de la violencia doméstica o del acoso en el trabajo.
También se trata de garantizar que las personas de la diversidad sexual vivan sin miedo a la exclusión o la discriminación. Pero, ¿cuáles son los principales retos para avanzar hacia la igualdad y la inclusión? En primer lugar, transformar la cultura. No podemos cambiar las leyes sin cambiar las mentalidades. Es necesario cuestionar estereotipos de género, roles rígidos y actitudes discriminatorias que muchas veces se enseñan desde la infancia. Desde pequeños aprendemos lo que supuestamente debe hacer un hombre o una mujer, y esas ideas limitan nuestra libertad y perpetúan la desigualdad. En segundo lugar, debemos de garantizar que las leyes realmente se apliquen. En México contamos con marcos normativos como la Ley General del Acceso de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia, pero la brecha entre lo que está escrito en la ley y lo que ocurre en la realidad sigue siendo muy grande. Tener leyes es importante, pero de nada sirve si no existen instituciones fuertes y sensibles para ponerlas en práctica. Un tercer reto es comprender la interseccionalidad. Esto significa reconocer que no todas las mujeres viven la violencia de la misma forma. No es lo mismo ser una mujer de clase alta en la ciudad que una mujer indígena en la comunidad rural. Tampoco es lo mismo ser heterosexual que formar parte de la diversidad sexual. Los factores de género, orientación sexual, etnia y situación económica se cruzan para generar desigualdades más complejas. Finalmente, está el reto de la tecnología. Como mencionan García Barrera y Bausarrielli, la tecnología puede ser un espacio de empoderamiento, pero también puede convertirse en un nuevo escenario de violencia. El ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas o los discursos de odio en redes sociales son ejemplos de cómo la violencia se adapta a los tiempos modernos. La pregunta es, ¿estamos preparados para responder a esta nueva realidad? Después de analizar estos puntos, queda claro que la violencia de género y la exclusión no son problemas aislados, sino cuestiones profundamente estructurales. Combatirla requiere cambios estructurales, cambios culturales, legales, educativos y tecnológicos. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de reconocer las violencias, cuestionar los estereotipos y exigir que se cumplan los derechos. Antes de despedirme, quiero que nos quedemos con algunas ideas centrales. La violencia de género tiene muchas formas, pero todas parten de la desigualdad. En México, la problemática sigue siendo grave y exige respuestas firmes. La igualdad y la inclusión no son favores ni concesiones, son derechos fundamentales que debemos de garantizar y sobre todo, recordemos que la diversidad es la riqueza, no una amenaza. Con esto llegamos al final del episodio. Espero que estas reflexiones basadas en la cartilla de la CEDHNL en el libro García Barrera y Bausarrielli y en el texto de Flores Dávila y Maquis Daugie te inviten a cuestionar y pensar qué acciones podemos tomar desde nuestro propio entorno para construir en este mundo más justo, inclusivo e igualitario. Esto ha sido todo, se despide con mucho cariño Sofía Guerrero y hasta la próxima.